¿Qué es la falta de conciencia? El trato que te dieron tus padres, las neuras, obsesiones, maltratos, se transmiten por el árbol genealógico. Tú haces lo que te han hecho. Es como una maldición, pero se puede cortar. Si nos hacemos conscientes de nuestros traumas genealógicos, los desactivamos. De este modo curamos nuestro árbol y dejamos de transmitir por él esos errores. Según Jodorowsky, el último don que tú das es tu conciencia. Cuando lleguemos a la muerte, lo mejor que podemos ofrecer es una perfecta y luminosa conciencia, una conciencia clara que hay que saber crear, porque si no, como decía Gurdjieff, mueres como un perro, sin ofrendar la conciencia ni construir un alma. Y el proceso lo describe así. Cuando empiezas poco a poco a desprenderte de tu identidad, a ser un humano genérico, dejas de verte en una edad determinada. Luego dejas de identificarte con el tiempo en general. Después ya no te reconoces originario de una patria o hablante de una lengua determinada. No te ves en tu nombre, no te confundes con las cosas que posees. Vas cesando en la identificación. Te agarras a lo que eres, a la alegría, a la vida. Eres cada vez más feliz y no necesitas el traje rígido del carácter o de la personalidad. Te haces fluido, como el agua. Para averiguar quiénes somos, debemos expandir nuestra conciencia. Y ahí llega el arte. El arte nos abre a otros mundos, a otras miradas, nos muta la conciencia. Por eso el arte es terapéutico. La enfermedad, por antonomasia, es la falta de conciencia y el arte puede curarla. Ahora vamos a hablar sobre qué son los nudos. Los nudos son como miedos cristalizados que pueden desembocar en neurosis. Un nudo es un espacio donde hay miedo. Para tratarlo hay que abrirlo como si se tratara de una puerta cerrada. Cuando apareció un nudo en la fase de nuestro desarrollo, es que había un peligro real, aunque en la actualidad ya este no esté. Es conveniente deshacerlos actuando con suavidad, sin forzarlos, intentar manejarlos y que no sean ellos los que dirijan nuestra vida. Los nudos hay que vivirlos metafóricamente para poder superarlos. La clave consiste en investigar los nudos de nuestros árboles genealógicos y de ese modo evitar repetir los errores de nuestros antepasados. ¿Cuáles son los patrones más repetidos dentro de un árbol genealógico? Según Alejandro Jodorowsky, esos patrones se llaman núcleos. Cuando se prohíben y no se realizan, se llaman nudos. El primer nudo es el incestuoso, el segundo es el narcisista, el tercero el homosexual, el cuarto el sadomasoquista y el quinto es el de neurosis social. Digamos que los núcleos son semillas destinadas a florecer en una fusión total con el universo, solo que este desarrollo natural se ve bloqueado en un momento dado por prohibición o por abuso, a la sombra del miedo. De esta manera aparece un nudo como freno neurótico a la evolución. El ser humano va transitando por esos nudos o los va deshaciendo. Las amarras al pasado se evaporan. Freud llamó a eso la novela familiar, porque es como una novela con muchos problemas distintos. Al salir del vientre materno, el feto busca al padre, y si no hay padre, habrá patología. Nuestro destino se va conformando así desde nuestros primeros pasos. Si a la hija le pusieron igual nombre que a la madre, estará en incesto figurado con su padre. Si le pusieron el nombre de su abuela paterna, su padre esperará que su hija sea tan grande como lo fue su propia madre.
Si te llamaron María o José, esperan de ti castidad y pureza. Un nudo se puede estar viviendo de diferentes formas. Las más significativas son: un nudo superado existe, pero ha sido elevado a un nivel de conciencia superior. Lo convertimos en algo artístico y sutil. Un nudo neutralizado es aquel que tenemos controlado, aunque se muestre de vez en cuando. Los nudos paralizantes son los que crean una enfermedad. Para identificarlos debemos buscar entre nuestros obstáculos. Nudos padecidos son los que nos causan sufrimiento, nos abusan y repetimos el abuso a la siguiente generación. Nudos inventados, fantaseamos con un nudo con la finalidad de compensar algo peor. Hablaremos ahora del nudo incestuoso. Dentro de la familia, con alguien de la familia o nada fuera de la familia. Como nudo nos impide salir al mundo, nos encierra, rechazando las influencias exteriores. Quedamos amarrados a la familia sin posibilidad de expandirnos. La finalidad sana es conocer la totalidad del mundo. Como núcleo o semilla es el amor a los padres. Para identificarlo en el árbol se identifican algunos de los problemas con la pareja. Nudo narcisista. El otro no existe. Como nudo nos impide ver al otro. Todo queda igual. No nos dan una existencia real. Se repiten los destinos como fotocopias. No hay mutación, todo se estanca. La finalidad sana es descubrir todo lo que nos es ajeno, descubrir al otro. Como núcleo o semilla, consiste en asegurarnos de nuestra propia existencia, querernos. Para identificarlo en el árbol se detecta en la repetición de los nombres, lo que genera una catástrofe genealógica. Nudo homosexual. Rechazo a los géneros y a la colaboración entre ellos. Produce el odio a lo masculino o a lo femenino. Como nudo se presenta como una ceguera que nos impide ver al mundo tal y como es. Se rechaza la pareja, mamá, papá. Se rechaza el andrógino, el Tao. La finalidad sana es vivir un mundo andrógino. Vivir con felicidad la alternancia, luna-sol. Como núcleo o semilla consiste en identificar a la niña con la madre y al niño con el padre. Para identificarlo en el árbol se detecta cuando dos hermanos están casados con dos hermanas, cuando una chica le roba el novio a su mejor amiga y en todas las situaciones triangulares. El nudo homosexual está presente entre los niños que estudian en los monasterios zen, en los futbolistas, las monjas, los samuráis y los lamas. Nudo sadomasoquista. Voy a tener que causar dolor en mi vida. Este nudo nos quita la felicidad. Como nudo nos hace vivir en el dolor o huir del dolor permanentemente, cuando el sufrimiento define la forma de relacionarse con el mundo. La finalidad sana es sentir la alegría, no depender del dolor o del placer. Como núcleo o semilla, consiste en aceptar el dolor, aprender a decir que no. Para identificarlo en el árbol, la finalidad que se desea es ser feliz o bien quiero alegría en mi vida. Nudo neurosis social. ¿Cuál es mi sitio en este mundo con tanta gente diferente? Como nudo provoca todo tipo de nacionalismos y de racismos, desprecio a una determinada clase social. La finalidad sana consiste en que cada cual encuentre su sitio en el mundo. Cada uno tenemos nuestra propia y exclusiva misión en el mundo. Cada ser es una cara de Dios. Estamos en la abundancia. Dejamos de ir en manada, como los animales. Como núcleo o semilla significa que no hay igualdad en la vida. No hay justicia. Estoy en peligro. Hay dominantes y dominados. Para identificarlo en el árbol cuando uno de los padres es más rico que el otro, o bien es de una clase social diferente,
o de una raza distinta o de religiones rivales. La abundancia, el dinero, también vienen del transgeneracional. ¿Qué dice el transgeneracional al respecto del dinero? Afirma que proyectamos nuestros problemas familiares en la vida. El principio a nivel parental. Los problemas de dinero se relacionan con la influencia que recibimos de nuestros padres, con nuestra hermandad y con el territorio que ocupamos en el clan. La familia define lo que es el dinero, le da adjetivos y establece límites respecto a si está o no permitido ganarlo y de qué manera. Pero sobre todo, reparamos problemas de dinero de nuestros ancestros. En el plano parental, la neurosis de fracaso también puede impedir la prosperidad económica, cuando los padres implantan la prohibición de superarlos. Si yo no he ganado dinero, tú tampoco. El hijo entonces, por lealtad o por temor a la culpa, no sobrepasará nunca el estatus económico de sus padres. Se afirma que nuestro cerebro más primitivo, el reptiliano, es el que controla el territorio, alimento y la descendencia. ¿También controla el dinero? El dinero proporciona estas tres necesidades básicas. En el momento en el que creemos que nos falta, nos genera estrés y angustia. Las creencias implantadas por nuestros padres se vuelven creencias. Vamos a ver algunas de ellas. La familia que asocia el dinero con el pecado, lo que nos dificultará ganarlo y nos estresará de forma crónica. No puedes llamarte adulto hasta que no ganes tu propio dinero. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Este tipo de pensamientos implantados en nuestra psique infantil permearán a lo largo de nuestra vida, haciendo que nuestra relación con el dinero sea tóxica. Que no podemos ganar dinero con una actividad que nos guste. Si disfrutas, vas en contra del programa de que hay que sudar para ganarlo. Si creemos que para ganar dinero hay que sufrir, tenemos un nudo sadomasoquista. El dinero queda relacionado con el sacrificio y con ello nos impedimos prosperar. El caso más agudo es lo que pasa a nivel transgeneracional. Si nuestros ancestros tuvieron problemas con el dinero como deudas, problemas de herencias, en especial dinero mal ganado, los descendientes vamos a recibir estas deudas reparándolas en nuestra manera de obtener dinero. ¿Qué abusos son los que más se repiten en la infancia y después pueden afectarnos en la esfera material? Cuando al niño se le obliga a permanecer donde no desea, se le protege demasiado o se le da comida para cebarlo en lugar de para alimentarlo. Esta actitud muestra que se está tratando de compensar la falta de amor con golosinas y regalos de todo tipo. Por defecto, cuando el hijo carece de lo básico y no tiene un espacio íntimo dentro del hogar. ¿Cuál es el verdadero valor del dinero? El dinero tiene un valor económico y otro emocional. No vale igual el dinero de una herencia, el sucio, el doloroso, el fácil, el emigrante, el nuevo rico, el avaro, el aristócrata, el culpable dinero católico, el orgulloso dinero protestante o el dinero incestuoso. ¿El dinero nos puede hacer perder el contacto con la realidad? Un cuento de Bruno Ferrero muestra el lado narcisista del dinero. «Maestro, ¿qué piensa del dinero?», preguntó el discípulo. «Mira a la ventana», le dijo el maestro. «¿Qué ves?» «Veo una mujer con un niño, una carroza tirada por 2 caballos y una persona que va al mercado». «Bien, ahora mira al espejo. ¿Qué ves?» «¿Qué quiere que vea?» «Me veo a mí mismo, naturalmente». «Ahora piensa, la ventana está hecha de vidrio, lo mismo que el espejo. Basta una pequeñísima capa de plata por detrás del vidrio para que el hombre solo se vea a sí mismo. El ladrón y tacaño tiene problemas con el dinero. ¿Cómo se relacionan con la psicogenealogía? Las personas que roban creen que no tienen derecho a ganar dinero a causa de rivalidades presentes en su árbol genealógico. Piensan que para que ellos ganen es preciso que otros pierdan, o se convierten en explotadores porque,
Según su educación, su triunfo se debe a que otros en la familia están destinados al fracaso. Respecto a los tacaños, dice que cuando tratamos de economizar, podemos preguntarnos a quién le quitamos el dinero. Cuando guardamos, acumulamos, sin distribuir, nos estamos condenando secretamente a no recibir nada de la vida. Estamos rechazando el intercambio. Y si le damos la vuelta a esto, ¿qué ocurre? La persona que posea conciencia de prosperidad parece que encuentra ideas y oportunidades para hacer dinero. La ley de atracción actúa en todas partes, en todo momento. Según esta ley, los seres humanos emiten vibraciones a través de sus pensamientos y emociones y, en consecuencia, atraen a la realidad lo mismo que piensan o sienten. Pensamientos de carencia y pobreza atraen la miseria. Pensamientos de abundancia y gratitud atraen la riqueza. ¿Por qué? Según la teoría psicoanalítica, el dinero simboliza los excrementos. Para el niño, en la etapa anal, el placer, liberación de la tensión, lo encuentra en la retención de las heces, previa a su expulsión. Los excrementos son su tesoro preciado. Darlos o no depende de la relación de premio-castigo, a la figura de apego, normalmente la madre, y el lugar de depósito dependerá de si es o no lo que él considera su territorio. De adultos, el tesoro es el dinero y nos estreñimos cuando somos avaros, nos da diarrea cuando nos entregamos por demás. Siguiendo este hilo de razonamiento, los bancos simbolizarían anos gigantescos. También se asocia el dinero con el agua. Expresiones populares muestran esta asociación como estoy seco, nadar en la abundancia, dinero líquido. Sí, porque ambos son reforzadores universales, como pasa con la comida. Todos necesitamos agua para vivir y todos necesitamos dinero para vivir en sociedad. De igual manera, como se trata de una enfermedad, el tema del dinero se busca con quien tenemos la lealtad y se realizará un corte ancestral para dejar de tener la conexión con el ancestro. Por otro lado, podemos reprogramar las improntas de que recibimos de nuestros padres mediante ciertos usos prácticos. Disponer siempre algún dinero en casa, ahorrarlo con la finalidad de crear una familiaridad con él. Contarlo de manera rutinaria para romper la barrera de que el dinero está lejos de mis manos y reforzar el lazo de unión con él. Si nos han enseñado que el dinero es algo sucio, podemos perfumarlo. Después de un tiempo de ahorrarlo en casa, reingresarlo a la vida para que circule la abundancia y no se estanque. Hay que amar el dinero, tratarlo como un vehículo que representa lo mejor de nosotros mismos. Basándonos en el pensamiento de Zoe Ruth, proponemos imitar las creencias que a muchos millonarios le han permitido atraer el dinero. Merezco ser rico. Hay suficiente riqueza dando vueltas. Cuando me enriquezco, hago que otros también se enriquezcan. Me enriquezco agregando valor a la vida de la gente, proporcionando servicios, conocimientos o productos que enriquecen a otros. Crear riqueza es agradable y divertido. Si deseo algo, puedo alcanzarlo, lo atraigo, lo poseo y lo disfruto. Soy el capitán de mi propia nave. No estoy solo en la construcción de la riqueza. Tengo muchos socios que me asisten en el diseño, la implementación y la administración de mis productos y servicios. Todos nos beneficiamos del crecimiento de la riqueza. Nadie sufre como resultado de que yo sea rico. La riqueza da la oportunidad de ayudar a otros. Estoy muy agradecido por todo lo que ya tengo en mi vida. Estoy en este planeta para gozar de mi vida. Ya soy desmesuradamente rico. Desde lo inconsciente al genosociograma. La vida de cada uno de nosotros es una novela. Tú, yo, vivimos presos en una invisible tela de araña de la cual también somos uno de los maestros de obra. Si aprendiéramos de nuestro tercer ojo a captar, también podríamos decir de nuestro tercer oído, a captar
a comprender, a entender, a ver estas repeticiones y estas coincidencias, la existencia de cada uno de nosotros se volvería más clara, más sensible a lo que somos, a lo que deberíamos ser. ¿Es posible escapar a estos hilos invisibles, a estas triangulaciones, a estas repeticiones? En cierto modo, somos menos libres de lo que pensamos. Sin embargo, podemos reconquistar nuestra libertad y salir de la repetición, entendiendo lo que sucede, captando estos hilos en su contexto y en su complejidad. Así, por fin, podemos vivir nuestra vida y no la de nuestros padres o abuelos, o la de un hermano fallecido, por ejemplo, y que sustituimos a sabiendas o no. Estos nexos complejos pueden ser vistos, sentidos o presentidos, por lo menos parcialmente, pero generalmente no se habla de ello. Se viven en lo indecible, lo impensado, lo no dicho o lo secreto. Pero hay un medio de modelar y estos lazos y nuestros deseos para que nuestra vida sea a la medida de lo que nosotros deseamos, de nuestros auténticos deseos, de lo que deseamos profundamente y necesitamos, no de lo que tienen ganas los demás para nosotros, y así poder ser. Si no hay azar ni necesidad, se puede, sin embargo, cabalgar su destino, girar el sino desfavorable y evitar las trampas de las repeticiones transgeneracionales inconscientes. Freud, a partir de su problemática y de sus propios sufrimientos, angustias e interrogaciones, descubrió este otro escenario, este agujero negro que cada persona lleva en sí, su no dicho o no expresado. Este vacío, este agujero negro vinculado a otros, los miembros de la familia, los cercanos, la sociedad en su conjunto, así como el entorno inter e intrapsíquico, el contexto, es lo que nos forja, nos construye, tanto que nos lleva a ciegas hacia lo agradable o lo trágico, o incluso a veces nos juega malas pasadas. Al identificarlos, al escribirlos, podemos penetrar a pasos furtivos en esta cosa que trabaja dentro de nosotros. Quizás podemos descubrir el talento de escribir como tantos novelistas, o tocar el piano, o cuidar un huerto, o realizar estudios, o complacernos, por fin. Es el inconsciente colectivo lo que nos trabaja, según Jung, inconsciente transmitido de generación en generación en la sociedad y que acumula la experiencia del humano. Es innato y por lo tanto existe, fuera de todo rechazo y experiencia personal. Este concepto evidentemente tendría corolarios teóricos importantes y también en la conducción de la terapia. Recordemos que si bien Freud descubrió el inconsciente, lo no expresado, el alma colectiva, Jung introdujo el inconsciente colectivo y Moreno postula el co-consciente y el co-inconsciente familiar y grupal. Aproximadamente a la misma época, en los años 60 y 70, François Dolto, Nicolás Abraham y sus alumnos, así como Iván Bosch-Sormenji-Nagy, se plantean el problema complejo de la transmisión transgeneracional de conflictos no resueltos, odios, venganzas, vendetas, de secretos no dichos, de muertes prematuras y de la elección de la profesión. ¿De qué depende nuestra cuenta bancaria? Es posible que todavía no lo hayas descubierto, pero todo está en función de lo que sucedió en la familia, de su historia. El árbol genealógico forma nuestra concepción del dinero y del territorio. Desde la infancia, la familia inyecta en nuestras mentes sus deseos en forma de temores. Por lo tanto, pregúntate sobre esos temores y tal vez puedas responderte la pregunta:
El dinero en nuestra sociedad tiene mucho que ver con el pecado. El dinero es un poco como un espejo, como el cuerpo que lo carga todo. Le han lanzado todo tipo de proyecciones negativas y está todo sucio. Cuando considero que el dinero es algo sucio, entonces me prohíbo ganarlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado qué asco de dinero? Incluso una copla suena: el dinero, el que inventó los dineros, castigo se ha merecido. Algunas familias transmiten generación tras generación la creencia de que es incompatible ser rico con triunfar en otras facetas de la vida, como el amor. Hay quien dice que el dinero da la felicidad. La felicidad no es dinero, no es un objeto, es un don que se da al otro. Lo importante es sentirse con el derecho a la prosperidad, no poner límites a lo que se puede poseer o no. El límite de lo que poseo es un límite mental. Igual que las fronteras entre los países, cuando sé que todo lo que hay en el universo es de todos por igual. ¿Qué hay de malo tener dinero en el banco por si vienen las vacas flacas? El dinero es como la sangre, si no circula provoca enfermedades. Hay personas que establecen la prioridad en el ahorro, es no gastar ni un centavo. Son las personas que no invierten, solo acumulan. La obesidad sería un síntoma de esta disposición. Es lo que ocurre cuando tenemos mucho dinero guardado pensando en el futuro, donde el miedo al futuro no es otra cosa que desconfianza en el presente. Hay un buen ejemplo en el funcionamiento del corazón. Este bombea sangre sin parar durante toda tu vida y nunca guarda nada, vacía para poder llenarse nuevamente. La actitud de guardar un montón de cosas inútiles nos encadena. No son los objetos guardados lo que estancan nuestra vida, sino el significado de la actitud de guardar. Cuando se guarda, se considera la posibilidad de falta, de carencia. Se cree que mañana podrá faltar y que no tendrás manera de cubrir esas necesidades. Con esta idea, le estás enviando dos mensajes a tu cerebro y a tu vida: que no confías en el mañana y que piensas que lo nuevo y lo mejor no son para ti. Para tener dinero hay que aprender a amar el dinero, sabiendo que es una energía que puede ser mal o bien empleada. El diablo es el símbolo del dinero mal utilizado y Dios simboliza el buen uso del mismo. Comienza por ponerle un precio a tu hora de trabajo, es decir, de vida. La vida no se gana, se vive. Decidirnos a dejar la infancia, que es un continuo pedir, y convertirnos en adultos, que es un continuo sembrar. ¿El dinero puede identificar nuestro nivel de conciencia? Sí. Hasta que no ganamos dinero usando nuestro talento creativo, no podemos considerarnos adultos. En general, vivimos en una sociedad infantilizada y como niños solo sabemos pedir. El dinero tiene un valor económico y otro emocional. No vale igual el dinero de una herencia que el dinero del emigrante. No es lo mismo el dinero del nuevo rico que el del avaro. Hay mucho dinero distinto. El dinero aristócrata, el culpable dinero católico, el orgulloso, dinero protestante o el dinero incestuoso. Si tememos quedarnos en la miseria, nos van a enviar a mendigar a una ciudad para que vivamos nuestro miedo y así lo superemos. Hay un proverbio chino que dice: el ayer es dinero gastado, el mañana es dinero por venir. Usa pues el día de hoy, que es dinero en efectivo.